Bueno, buenas noches. En este video tutorial que vamos a tener el día de hoy, vamos a aprender un poco acerca de la tecnología JSF. Entonces, no sé si de pronto han tenido la posibilidad de ver mi video anterior, enseño en la manera cómo se debe configurar Prime Faces para poder utilizarlo en un proyecto dinámico web y para poder utilizarlo en toda su extensión. Acá sencillamente tengo un ejemplo adicional de Prime Faces. Como se pueden dar cuenta, están todas las carpetas web y adicionalmente tenemos una carpeta lib en donde ubicamos nuestro jar Prime Faces. En este caso la versión más actualizada es la 5.3, entonces es la que vamos a utilizar. Anteriormente únicamente mostraba cómo configurar Prime Faces, pero el día de hoy vamos a ver cómo se utiliza esta tecnología Prime Faces con JSF, ¿de acuerdo? Entonces, para los que no sepan acerca de la tecnología de JSF, les voy a dar una pequeña introducción. JSF es una tecnología que se utiliza recientemente con Java y la mayoría de productos web se están haciendo últimamente con JSF. No les voy a dar mucha teoría acerca del tema, vamos a ir directamente al código porque digamos yo soy una de las personas que aprende de esta manera. Entonces, para utilizar JSF, es necesario tener descargada una librería que se llama Mojarra. Si no han visto el capítulo anterior, es necesario que lo vean para que puedan entender este capítulo. Entonces, como les venía diciendo, se necesita una librería que se llama Mojarra y nosotros vamos a utilizar un framework que se llama Prime Faces, ¿de acuerdo? La sintaxis que utiliza JSF es muy sencilla. Como ustedes se dan cuenta, acá inicia con un símbolo de numeral, abre corchete, posteriormente sigue el nombre del bin, el operador punto, y después del operador punto podemos hacer el llamado a diferentes cosas. En este caso, donde dice mi bin.name, está haciendo referencia a un campo que vamos a crear en una clase que le vamos a denominar bin, ¿de acuerdo? Además de eso, podemos utilizar también el operador punto, mi bin, el operador punto, y hacer el llamado a una función, ¿de acuerdo? Y adicionalmente podemos también colocar mi bin, el operador punto, y llamar a una función, pero que esa función reciba un parámetro, ¿de acuerdo? En este primer video tutorial les voy a enseñar cómo realizar el llamado a un atributo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponernos manos a la obra. En primera medida, ustedes deben tener configurado ya un proyecto como el que yo tengo. Sencillamente es un Dynamic Web Project que tiene la librería de Prime Faces y tiene asociada la librería también de Mojarra para que pueda funcionar el JSF. Entonces, en primera medida, vamos a crear un nuevo paquete, ¿de acuerdo? Voy a dar clic derecho, New Package, y le voy a colocar el nombre que ustedes deseen. Le voy a colocar controller, co.edu.controller, y aquí voy a crear una clase Java, new class, que le vamos a llamar myBin, ¿de acuerdo? Ese myBin es el que hacíamos referencia acá en esa parte, ¿de acuerdo? Le damos finish. De acuerdo, ahora para que esta clase se comporte como un bin tiene unas características específicas. Primero que todo tiene que venir antecedido por una anotación que se llama @managedBin. La vamos a buscar, @managedBin. De acuerdo, es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente: no van a elegir el que dice javax annotation, sino el de javax.faces.bin, ¿de acuerdo? De lo contrario no les va a funcionar. Entonces sencillamente le colocamos managedBin, ¿de acuerdo? Y le vamos a colocar un alcance. En este caso vamos a utilizar un alcance de tipo view. Entonces @viewScope, ¿de acuerdo?
Igualmente, si se dan cuenta, viene de la librería javax.faces.bin. ¿De acuerdo? Muy bien. Adicionalmente de eso, ¿qué debe tener este bin? Debe implementar serializable, perdón. Y otra de las cosas importantes para que este bin funcione correctamente es necesario que tenga un constructor vacío. Entonces lo vamos a construir. ¿De acuerdo? Esas son las cosas más importantes para que una clase Java se comporte como un bin. De lo contrario, no va a poder comunicarse con la capa de la vista. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ir a la parte de la vista. ¿De acuerdo? Entonces vamos a realizar una comunicación entre la vista y el bin que acabamos de crear. Entonces vamos a ir a la carpeta que dice Web Content. Le vamos a dar clic derecho y vamos a crear un nuevo archivo XHTML. ¿De acuerdo? En este caso yo le voy a colocar test 1. ¿De acuerdo? Le doy siguiente, finish. Muy bien, para poder utilizar los componentes de Prime Faces es necesario que nosotros inicialicemos acá una etiqueta XMLNS, ¿de acuerdo? Que viene escrita de la siguiente manera. Si a ustedes no se les hace conocido esto, es necesario que por favor vean el primer video de Prime Faces que está anterior a este, ¿de acuerdo? De acuerdo, ya con esa anotación tenemos los componentes Prime Faces para utilizarlos. Todos los componentes Prime Faces los pueden encontrar en primefaces.org/showcase. ¿De acuerdo? Esta es la pantalla principal, pero los demos pues se encuentran acá en Showcase. Para este video tutorial únicamente vamos a utilizar dos componentes muy sencillos. Un input para agregar un texto cualquiera, un input text, y vamos a utilizar un botón. Ustedes se dan cuenta que es un campo de texto sencillo. ¿Cómo se crea? Sencillamente de esta manera. Y vamos a utilizar un command button. De acuerdo, para poder procesar ese campo de texto que acabamos de crear. Volvemos a nuestro XHTML y vamos a construir un formulario muy pequeño. Esto es muy importante. Para que ustedes puedan enviar información de un formulario es necesario que estos componentes estén dentro de una etiqueta hform. Entonces la vamos a crear, h2.form. De acuerdo, si ustedes desean, yo realmente lo recomiendo, es necesario que le coloquen un ID. Entonces le voy a colocar test form. Posteriormente vamos a crear un componente de tipo input text de Prime Faces, input text. ¿De acuerdo? Y vamos a crear el command button del que le había creado, que les había comentado. Muy bien. Esto sencillamente es la parte visual de mi página. Ahora, hasta el momento no lo he comunicado con mi bin. ¿Cómo hago para comunicarlo con mi bin? De acuerdo, digamos que vamos a capturar el nombre de una persona. De acuerdo, para capturar el nombre de una persona, entonces en Java vamos a utilizar un atributo de tipo text. De acuerdo, entonces vamos a crear en mi bin un campo que va a ser private, al cual le voy a llamar name. ¿De acuerdo? Esta parte que continúa es muy importante. No solamente basta con crear el campo name, es necesario crear los correspondientes métodos get y set. ¿Qué sucede si no utilizamos estos métodos get y set? Sencillamente la vista no va a encontrar el atributo name. ¿De acuerdo? Entonces ténganlo muy presente. Si no crean los get y set del campo name,
les va a ser imposible pasar el campo de texto del campo de texto a la clase Java, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo lo referencio en mi vista? Sencillamente para input text hay un atributo que se llama value. Le vamos a colocar mibin.name. ¿Qué es lo que hace esta línea de código? Esta línea de código hace referencia al bin que acabamos de crear y va y busca al método get y set del atributo name, ¿de acuerdo? Entonces por eso es tan importante los métodos get y set. Ahora, para validar que funcione, le vamos a agregar a este command button un value. En este caso el valor es sencillamente el label que aparece en el botón. Le vamos a colocar procesar. Y tiene otro atributo que se llama action, ¿de acuerdo? Como les venía comentando, también podemos hacer referencia al llamado de una función con este bin. Entonces mi bin punto, le voy a colocar process form, ¿de acuerdo? Entonces, en primera medida, como les venía diciendo, puedo hacer el llamado a un atributo, pero asimismo puedo hacer llamado a una función. En esta primera parte estamos haciendo el llamado a un atributo, ¿de acuerdo? Estamos enviándole lo que el usuario haya ingresado en el campo de texto. Y mi bin.callFunction hace referencia a que vamos a hacer el llamado a un método, ¿de acuerdo? Ahora, este método no está creado en mybin. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a crearlo. ProcessForm debe llamarse. Es importante que cuando vayan a realizar esta actividad, el método que ustedes creen debe ser público. Si lo colocan privado, sencillamente el bin y la vista no se van a poder comunicar. Entonces le voy a colocar public process form. Perdón. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a verificar que efectivamente se envió la información? Simplemente vamos a hacer acá, vamos a hacer un llamado a pantalla de system.out.println, ¿de acuerdo? Y vamos a colocar o a imprimir this.net. Muy bien. Recuerden, para poder procesar o para poder enviar información de los campos de texto, es necesario que ustedes ingresen todos los componentes dentro de la etiqueta form. Si no existe esta etiqueta form, sencillamente no van a llegar estos parámetros al bin. Es decir, podrá llegar a la acción, al método, mas no podrá enviar el atributo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a subir el servidor. Y vamos a verificar si efectivamente llega la información a donde nosotros necesitamos. Vamos a colocar un punto de interrupción acá. De acuerdo, ya subí el servidor. Vamos a nuestro navegador. De acuerdo, como les venía diciendo, nuestra vista que creamos un input text, que sencillamente es este campo de texto, y le colocamos un botón. Como les venía diciendo, value sencillamente es el label del botón procesar. Bien, y en action sencillamente le vamos a decir a qué acción o a qué método queremos enviarlo. En este caso vamos a enviarlo a process form. ¿De acuerdo? Process form. Regresamos nuevamente al navegador y vamos a colocar cualquier nombre. Y le vamos a dar clic en el botón procesar. Como se dan cuenta, nos envió a nuestro punto de interrupción
y vamos a estar pendientes acá de qué fue lo que va a imprimir en pantalla. ¿De acuerdo? Entonces el valor de name es Miguel Torres. ¿De acuerdo? Voy a quitar este punto de interrupción, voy a acomodar un poco acá para que ustedes vean que cada vez que yo modifique el valor de ese campo, sencillamente me va a llegar a la clase Java y ya ustedes podrán procesar toda la información que se necesita. ¿De acuerdo? El valor en este caso se ha modificado. Muy bien, muchachos, espero que les haya servido mucho este tutorial. La próxima nos veremos con nueva información, con nuevos atributos y con nuevos componentes de Prime Faces para que ustedes los puedan ver. Hasta luego.